Buenos días, soy el doctor Santiago Piana Díaz, soy residente de segundo año de psiquiatría. El día de hoy vamos a presentar el artículo Neural Networks for Mindfulness and Emotion Suppression. Coordina la sesión la doctora Griselda Galván Sánchez, médico adscrito de la Clínica de Trastornos de la Alimentación. En cuanto al contenido de la presentación, primero vamos a revisar conceptos básicos de lo que es regulación emocional. Después vamos a revisar el modelo extendido propuesto de la regulación emocional, la relación de la regulación con la psicopatología y vamos a hablar brevemente de la supresión emocional. Posteriormente vamos a hablar de lo que es mindfulness y atención plena, principalmente de los circuitos neurales involucrados en la misma, evidencia que hay al respecto, y por último vamos a dar pie a la revisión del artículo. Varios autores han definido a las emociones como una reacción negativa o positiva, subjetiva, intensa y transitoria ante una vivencia, que se acompaña de un conjunto de respuestas psicosomáticas, vegetativas y neuroendocrinológicas, y que, junto con otros procesos mentales, rigen nuestro actuar diario. Estas se generan en una serie de estadios que involucran a grandes rasgos el atender a una situación, sobre todo si ésta se considera de importancia para el sujeto que experimenta la emoción, en brindarle un significado, y a este mismo significado brindarle una valencia, y a partir de esto producir respuestas tanto experienciales como conductuales y fisiológicas. A pesar de ser diferentes entre sí, las emociones comparten ciertas características. Además de generarse ante situaciones de importancia para el sujeto, involucran cambios en múltiples dominios, incluyendo la experiencia subjetiva, el comportamiento y la fisiología. Dichos cambios dependen del tipo de respuesta emocional, de la intensidad y duración de la misma y de la frecuencia con la que ocurre. Las emociones pueden ser ajustadas para satisfacer necesidades que surjan en una determinada situación, siendo esto el concepto fundamental para lo que se conoce como regulación emocional. La regulación emocional se da cuando la persona visualiza un estado emocional al que quiere llegar, diferente al que habitualmente se produce, y hace uso de uno o más procesos para influir en la generación de las emociones, con el fin de llegar a inducir un cambio, ya sea intrínseco, es decir, en la persona que está experimentando la emoción, o extrínseco, en una persona externa, como por ejemplo un papá lo puede llegar a hacer con sus hijos. La regulación emocional puede involucrar procesos explícitos que requieren de un esfuerzo cognitivo activo por parte de la persona, o implícitos que son inconscientes y no requieren de ningún esfuerzo. Uno de los principales investigadores de la regulación emocional es James J. Gross, quien en 1998 ideó un modelo de regulación emocional. Sin embargo, a la medida que este concepto ha ido evolucionando, también lo han hecho los marcos conceptuales acerca del mismo, y recientemente él mismo propuso un modelo extendido para explicarlo, el cual se basa en sistemas de valencia. Los sistemas de valencia se fundamentan en el concepto de que todos los seres vivos, al entrar en contacto con algún aspecto del mundo externo, le otorgamos una valencia, y esta valencia en gran medida va a determinar la respuesta que nosotros tengamos hacia ese aspecto. Existen diferentes tipos de sistemas de valencia, sin embargo todos tienen elementos y procesos en común. En este esquema podemos observar los elementos básicos de un sistema de valencia. El primer aspecto es la W, el mundo, que es un aspecto del mundo, tanto interno o externo, el cual es percibido por un sujeto. La percepción es representada en la mente de la persona, y una vez que está dicha representación, el sujeto le otorga una valencia, ya sea positiva o negativa, y dicha valencia va a determinar el cómo actúa el sujeto en el mundo exterior. Y bueno, de acuerdo a este modelo, la generación de las emociones como tal puede ser explicada a través de un sistema de valencias como este. ¿Cómo interviene la regulación emocional? La regulación emocional como tal también puede ser explicada a través de un sistema de valencias. Por ejemplo, en este esquema podemos ver aquí, este es un sistema de valencia de primer orden que representa el sistema de regulación emocional. El sistema de regulación emocional toma la generación de emociones como el aspecto del mundo sobre el cual va a actuar, lo percibe y hace la representación en la mente, y una vez que está representado, también representa al mismo tiempo un estado emocional al cual quiere llegar, es decir, un estado emocional regulado. Y a ambos estados les otorga un peso. Si el peso del estado emocional regulado es mayor que el estado emocional con el que habitualmente actúa,
pues entonces la respuesta va a ser una respuesta emocional regulada. Y bueno, observando un poco más de cerca el sistema de regulación emocional, podemos ver que también está compuesto de 3, digamos, subsistemas de valencia. No nos vamos a meter mucho en esto porque sería mucho más complejo, pero podemos describirlo solamente como 3 etapas de la regulación emocional. La primera de ellas es identificación, que hace referencia a que la persona debe identificar si hay o no necesidad de regular sus emociones. Si identifica que sí la hay, pasa a la etapa de selección de una estrategia particular de regulación emocional y posteriormente a la implementación de la misma. Y bueno, es importante mencionar que la interacción entre los diferentes sistemas de valencia se va extendiendo a través del tiempo. Una vez que una acción regulada pues se da, interfiere en el mundo externo o en el mundo interno, y esto a su vez pues da nuevas posibilidades o nuevos aspectos que el individuo puede percibir y regular de manera continua. Cabe mencionar que, bueno, el perfil de respuesta regulada, o bueno, la estrategia regulatoria puede ser tanto adaptativa como maladaptativa. En este cuadro podemos ver cómo, digamos, errores en las diferentes etapas de la regulación emocional pueden producir diferentes síntomas. Por ejemplo, en cuanto a la etapa de identificación, se ha visto que errores en la percepción pueden producir ataques de pánico. ¿Cómo? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, lo que sucede en los ataques de pánico es que uno sobrerepresenta un aspecto del mundo externo en su mente y entonces lo ve como algo muy amenazador. Por ejemplo, si yo en este momento pues estoy, no sé, notando que estoy sudando mucho, me estoy trabando y me empiezo a enfocar solo en eso, pues probablemente me va a dar un ataque de pánico. Ojalá que no, pero... Y bueno, así podríamos explicar los demás síntomas, pero sería detenernos mucho. Y bueno, en su modelo original, Gross propuso 5 estrategias de regulación emocional principales, las cuales han sido adaptadas igual a este modelo. Las 5 estrategias son, bueno, cada una de ellas actuando en un momento específico de la generación de las emociones. La primera de ellas es situación de selección, después modificación de la situación, despliegue atencional, cambio cognitivo y modulación de la respuesta. Para ejemplificarlo un poquito, situación de la selección, por ejemplo, si yo sé que mis papás están enojados conmigo y yo tengo que llegar hoy a casa de mis papás, pues bueno, puedo, en vez de llegar a casa de mis papás, pues mejor no voy, así evito la situación, ¿no? En cuanto a modificación de la situación, podemos, no sé, ya que estás ahí, pues bueno, voy, ya me están gritando, pero lo que puedo hacer es, pues, huir o salir corriendo, no sé, ¿no? Como tratar de acortar el tiempo que estoy ahí. El despliegue atencional significa cambiar el enfoque de la atención a la situación externa, a cómo yo estoy experimentando internamente las emociones que esto me produce. En esta categoría como tal está incluida el mindfulness, o bueno, la atención plena, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. El cambio cognitivo hace referencia a, digamos, ver una situación con una carga emocional en términos no emocionales. Por ejemplo, mucha gente que puede ser, por ejemplo, si me estoy peleando con mis papás, pues puedo hacer chistes, ¿no? Como tratar de cambiar un poco la emoción involucrada y verlo de una forma no emocional. Y la modulación de respuesta implica, pues bueno, ya tal vez ya estoy sintiendo, ya tuve la experiencia emocional interna. Sin embargo, pues bueno, todas las experiencias emocionales internas van acompañadas de una respuesta conductual, y la modulación de respuesta significa cambiar esa respuesta. Aquí entraría la supresión emocional, de la cual vamos a hablar en un momento. La supresión emocional, bueno, es una de las estrategias más utilizadas, digamos, la utilizamos todos en algún momento de nuestra vida, es una de las más utilizadas por los seres humanos. Consiste en inhibir signos internos y tanto internos o externos de las emociones internas de manera continua. La supresión es una técnica que se incluye en la categoría de modulación de respuesta, como veíamos previamente, y requiere de un automonitoreo y una autorregulación constantes y de un esfuerzo cognitivo mientras que se está experimentando la emoción. Estudios respecto a la supresión emocional han demostrado que si bien a través de ella se pueden disminuir los comportamientos asociados a una emoción, no necesariamente disminuye la experiencia misma de la emoción en la misma intensidad, siendo esto determinado en parte por la valencia de la experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Se ha visto, por ejemplo, que en cuanto a emociones positivas, si uno trata de suprimir una emoción positiva, se logra suprimir tanto la experiencia de la emoción, la experiencia interna, como la expresión de la misma.
Sin embargo, se ha visto que para emociones negativas, tristeza, enojo, se ha visto que si bien sí se puede disminuir la expresión de la emoción, la vivencia de la misma no disminuye con la misma intensidad. Esto aunado a que tiene otros efectos como activación del sistema nervioso simpático y a que, bueno, el que la persona esté constantemente realizando un esfuerzo cognitivo durante la tarea, lo cual hace que, pues que digamos, deje de prestar atención a otras cosas en el entorno. Principalmente se ha visto que las personas que están suprimiendo dejan de prestar atención a las emociones de otras personas cuando interactúan con ellas, y a que produce desenlaces negativos como insatisfacción, malestar o depresión, se le ha considerado como una estrategia maladaptativa por esto. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca de el mindfulness o la atención plena. El concepto de mindfulness está derivado del Pali, que es un idioma de psicología de la psicología budista, y bueno, está, digamos, deriva de dos palabras. La primera, sati, que es conciencia, y samprayanya, que es comprensión clara, las cuales hacen referencia a una forma de ser consciente y atenta a todo lo que sucede. Dicha estrategia se puede cultivar a través de la meditación, y a pesar de su probable origen budista, podemos observar o podemos ver que dicha práctica se encuentra en prácticamente todas las religiones del mundo, en diferentes formas. Se define como una conciencia no rebuscada, no sentenciosa y centrada en el presente, en la cual cada pensamiento, sentimiento o sensación que surge en el campo de la atención es reconocida y aceptada como tal, sin filtros de interpretación. Se han identificado tres aspectos que constituyen el núcleo de la atención plena. El primero de ellos es el control de la atención, que permite al practicante mantenerse en el estado de meditación e incrementa con la práctica de la misma la regulación emocional, de la cual pues, ya hablamos y vamos a centrarnos un poquito más, y la autoconciencia, que implica un aumento tanto en la conciencia del propio cuerpo y una disminución del procesamiento autorreferencial, es decir, dejar de pensar que todo, digamos, todo alrededor del mundo gira en torno a uno mismo y de una forma negativa. Y bueno, a través de estos tres procesos, el practicante de mindfulness o de atención plena logra alcanzar un adecuado estado de autorregulación. Vamos a ver más adelante que hay estructuras neurales involucradas para cada una de estas, cada uno de estos aspectos. Sin embargo, bueno, nos vamos a centrar más en los de regulación emocional. En la técnica de mindfulness se dan dos eventos esenciales. El primero requiere de tener atención plena y consiste en realizar esfuerzos controlados por mantener un enfoque atencional completo en el momento presente, sin distraerse con otros pensamientos. Esto se logra a través de una atención sostenida, así se llama. Esto quiere decir, por ejemplo, si un pensamiento o una emoción llega a la mente durante el proceso, no se reprime el flujo del mismo, sino que se busca un cambio en la atención, dirigiendo la atención de manera sostenida a la experiencia presente, a pesar de la presencia de una emoción distractora, asumiendo entonces un estado mental al que se le ha llamado distanciamiento íntimo, en el que el meditador no se involucra en el contenido de dichas emociones o pensamientos, a pesar de que los experimente, y con el tiempo lograr experimentar cada vez menos distracciones. Al lograr esto se produce un espacio de reflexión en el cual se hacen posibles nuevas maneras de percibir los estímulos externos, tanto internos como externos, y responder ante los mismos, en lugar de llevar a cabo los patrones de conducta que son normales para la persona. Otra consecuencia es un aumento en la conciencia del propio cuerpo, prestándose mayor atención a percepciones internas, lo cual ayuda a entender las sensaciones y percepciones del mismo cuerpo. Y bueno, en cuanto a esta estrategia, diversos estudios han reportado efectos positivos de la atención plena en el procesamiento emocional, como por ejemplo una reducción en la interferencia de emociones negativas en la experiencia emocional causada por estímulos no placenteros, una disminución en la reactividad fisiológica, habiéndose documentado incluso una activación del sistema nervioso parasimpático durante la estrategia, y un retorno más fácil a un estado emocional basal después de la respuesta a un estresor. Esto traduce una adecuada regulación emocional, lo cual lleva a una frecuencia e intensidad de afectos negativos disminuidas y a un aumento en estados emocionales positivos. Y bueno, a pesar de que el concepto de atención plena, bueno, no el concepto, pero la práctica de la atención plena se originó pues hace muchos siglos, en los últimos 20 años se ha visto que la técnica se ha vuelto muy popular y se ha incorporado a diferentes intervenciones clínicas. Actualmente se utiliza en más de 240 hospitales alrededor del mundo, principalmente en una forma de terapia llamada reducción de estrés basada en atención plena o basada en mindfulness, o MBSR por sus siglas en inglés.
Dicha terapia ha mostrado ser eficaz para múltiples padecimientos, utilizándose principalmente en manejo de dolor crónico, incluso en pacientes con fibromialgia, en trastornos mentales crónicos, principalmente trastornos depresivos, en trastornos de ansiedad, en trastorno por estrés postraumático, en trastornos de la conducta alimentaria, principalmente trastorno por atracón, e incluso en trastornos por consumo de sustancias. Se ha visto que la meditación utilizando la atención plena ayuda a disminuir comportamientos y mecanismos de adaptación automáticos para la persona, los cuales son llevados a cabo sin atención consciente a los mismos, así como a los estados mentales de malestar y pasividad que conllevan estos comportamientos. Es decir, ayuda a salir de comportamientos que son rutinarios y que son maladaptativos a favor de conductas adaptativas y reguladas. Y bueno, como mencionábamos anteriormente, se ha incorporado como a diferentes corrientes de terapia, principalmente la terapia dialéctica conductual, a la terapia cognitiva basada en mindfulness, principalmente utilizada para recaídas de depresión, en la terapia de aceptación y compromiso y en la terapia dinámica intensiva, de psicoterapia dinámica intensiva de corto plazo y en el psicoanálisis relacional y enfocado en el apego. Para este último, se ha visto que quien debería de practicar el mindfulness o quien se recomienda que practique el mindfulness es el terapeuta. Esto con el fin de lograr un mayor entendimiento de las reacciones contratransferenciales que se dan durante la terapia y lograr, así el terapeuta logra un mayor estado como de aceptación y de comprensión de las emociones producidas y lo logra comunicar a su paciente. Bueno, a la par que se ha estudiado la técnica de la atención plena, se han estudiado también los circuitos neurales involucrados en la misma y los cambios funcionales y estructurales que esta técnica produce a nivel del sistema nervioso. Hay diferentes estructuras que se activan de acuerdo a qué aspecto de la atención plena es el que esté trabajando. Una de las estructuras principalmente involucradas es la amígdala, que es una estructura principal importante en el procesamiento emocional. En múltiples estudios se ha encontrado una regulación a la baja de su actividad, principalmente en la amígdala izquierda. Otra estructura importante es la corteza del cíngulo, la cual juega un papel en enfocar la atención, en la motivación y en el control motor. Cuando un distractor, ya sea un pensamiento, una memoria o una emoción, interfiere en el enfoque atencional, puede contribuir a mantener la atención a través de un mecanismo de regulación que da prioridad al control cognitivo. La parte rostral de la corteza anterior del cíngulo se activa en tareas con sobrecarga emocional y la parte dorsal en tareas de control cognitivo. E incluso se ha observado que en meditadores expertos, el grosor cortical de esta región, sobre todo en la región dorsal, está engrosado, lo cual apoya este aumento en la capacidad cognitiva. Por otro lado, los esfuerzos del meditador de detener el origen de los distractores y de enfocar su atención se refleja principalmente en la activación de la corteza prefrontal y también en la corteza del cíngulo anterior. Conforme se va practicando más esta estrategia, se ha observado un menor involucro de la corteza prefrontal y un mayor involucro de la corteza anterior del cíngulo. Y bueno, por último, otra área principalmente involucrada es la ínsula, que juega un rol activo en la autoconciencia, ya que está involucrada en la propiocepción, en el procesamiento viscerosomático y en la nocicepción. Muchos estudios acerca de los circuitos neurales involucrados en mindfulness se basan en la hipótesis de que la regulación a través de esta estrategia se da a través del fortalecimiento de mecanismos de control cognitivo prefrontal, los cuales disminuyen la actividad de regiones involucradas en el procesamiento emocional, como la amígdala. Es por esto que los estudios han investigado si la estrategia ejerce sus efectos a través de un control de arriba hacia abajo mejorado o a través de un procesamiento de abajo hacia arriba facilitado. A través de estos estudios se ha notado que esto depende del nivel de experiencia. Por ejemplo, se ha observado que en meditadores principiantes el proceso es principalmente de arriba hacia abajo, es decir, a través de un control cognitivo. Hay mayor activación de estructuras prefrontales como la corteza prefrontal dorsolateral y dorsomedial, mientras que en meditadores expertos la activación de estas estructuras está disminuida, mientras que otras estructuras como la corteza anterior del cíngulo, el estriado y la ínsula permanecen activas. Esto sugiere que los principiantes regulan a través de un proceso cognitivo activo, como les decía previamente, mientras que los expertos probablemente tengan una postura de aceptación más automatizada respecto a lo que están experimentando y por lo tanto ya no realizan tanto esfuerzo de controlar la experiencia y controlar sus respuestas. Bueno, ¿qué estudios apoyan estos hallazgos? Bueno, en el 2011, Holzel y colaboradores realizaron un estudio con terapia de reducción de estrés basada en mindfulness y el efecto de esta en el grosor cortical en diferentes áreas del cerebro.
Y bueno, se vio un aumento en la densidad del área gris, principalmente en el hipocampo, del lado izquierdo, que bueno, es un área que se ha visto que está involucrada en el control de la reactividad cortical y en la regulación emocional. Y también, bueno, se vieron aumentos en el grosor de la ínsula anterior, en la unión temporoparietal, que es fundamental, un área fundamental para una adecuada experiencia consciente de uno mismo, y en la corteza anterior del cíngulo, así como una disminución en el volumen de la amígdala, esto traduciendo una disminución en la vivencia del estrés. En el 2007, un estudio realizado por Brevchinsky y Lewis, es un estudio que se realizó pues, similar al estudio que vamos a presentar ahorita, pero con estímulos auditivos. Se sometía a los practicantes a estímulos auditivos desagradables, y bueno, lo que se intentó observar fue las diferencias entre meditadores expertos y meditadores novatos. Y en este estudio pues, se observó una correlación negativa entre la duración de la meditación y la activación de la amígdala derecha, mientras que los participantes escuchaban los estímulos desagradables, es decir, esto sugiere una adecuada regulación. En el 2010, Taylor y colaboradores hicieron igual un estudio muy similar a este, en el cual de igual forma compararon a meditadores expertos y meditadores principiantes, y bueno, se observaron que los mecanismos neurales pues, tanto en principiantes como en expertos fueron diferentes. En los expertos se vio que la corteza medial prefrontal se desactivó y no influyó en regiones cerebrales involucradas en la reactividad emocional, con la amígdala. Mientras que en los principiantes, la atención plena indujo una regulación a la baja de la amígdala izquierda, lo cual sugiere un involucro pues, de un proceso más activo en la regulación y un mayor grado de reactividad emocional previo al uso de la técnica. Y bueno, por último, se ha visto que en este estudio es un estudio realizado igual en meditadores principiantes y expertos sometidos a estímulos dolorosos. Se ha visto que si bien la experiencia como tal del dolor no disminuye en ninguno de los dos, la vivencia subjetiva del dolor sí disminuyó de manera importante en meditadores expertos. Bueno, ahora vamos a pasar a revisar el artículo. Fue un artículo publicado en la revista PLOS ONE en junio del 2015, con un factor de impacto de 3.53. El objetivo del estudio fue determinar las diferencias que pudieran existir entre circuitos neurales involucrados en los procesos regulatorios de mindfulness y de supresión emocional, y se revisó de manera particular y extensa cómo interviene una estructura en particular, la amígdala. En el estudio participaron 21 voluntarios, 11 hombres y 10 mujeres, sanos y diestros, entre 21 y 40 años de edad, con una media de edad de 25.1 años. Ninguno de ellos reportó antecedentes personales de padecimientos neurológicos o psiquiátricos, y ninguno reportó encontrarse en algún tratamiento farmacológico. En cuanto a materiales y método, se seleccionaron 21 imágenes con valencia neutral y 63 imágenes con valencia negativa del International Affective Picture System, o IAPS por sus siglas. Estas no son imágenes, las imágenes no pueden ser obtenidas pues por cualquier persona. Se caracterizaron como neutrales o negativas dependiendo a valencia y al encendimiento emocional que podían llegar a producir o arousal. Las imágenes negativas se dividieron de acuerdo a criterios normativos en 3 grupos para usarse en cada una de las 3 tareas a realizar, que vamos a mencionar en un momento. Muy parecidas todas las imágenes en valencia y arousal. Se enseñaron las imágenes a los participantes y se les pidió que las calificaran en cuanto a valencia y arousal en una escala de Likert del 1 al 9, donde 1 es una valencia negativa, 5 era una valencia neutral y 9 era una valencia positiva, para corroborar que los valores de valencia y arousal pues, dados por los sujetos fueran similares a los que estaban establecidos por el IAPS, y se obtenieron, se comprobó que los valores eran similares. En cuanto al diseño del estudio, es un estudio experimental y por definición es longitudinal. Las variables independientes del estudio fueron las tareas, tanto de ver neutral, ver negativo, suprimir negativo y observar negativo, y las propiedades de valencia y arousal de las imágenes. Y las variables dependientes fueron los cambios de intensidad en señales dependientes de niveles de oxígeno en sangre. Bueno, en cuanto al procedimiento, en el estudio se midieron los cambios de señal dependientes de oxígeno en sangre durante las 4 tareas experimentales: ver neutral, ver negativa, suprimir negativa y observar negativa. Durante las tareas de ver, los participantes debían ver la imagen y responder naturalmente. Es decir, no debían suprimir, no debían realizar ninguna estrategia de regulación emocional, solamente debían experimentar las emociones.
Durante la tarea de suprimir, debían suprimir voluntariamente cualquier respuesta emocional al ver la imagen, tratando de permanecer tranquilos, de disminuir cualquier emoción subjetiva, independientemente de la valencia de la imagen. Y durante la tarea de observar, que fue una tarea de mindfulness, se les solicitó que se observaran objetivamente y describieran sus pensamientos y sentimientos en su mente, así como los cambios fisiológicos que experimentaban, sin suprimir las emociones evocadas. Cada uno de los participantes pasó por 3 secuencias de resonancia magnética funcional, cada una de ellas con 28 pruebas, y cada una de ellas estaba compuesta de 4 eventos sucesivos. Al principio, una palabra aparecía en la pantalla central del resonador con la instrucción ya sea ver, suprimir o observar. Esto 2 segundos antes de la presentación de una imagen. Al mismo tiempo que aparecía la imagen, aparecía la valencia de la misma al inferior de esta, esto para evitar potenciales efectos de incertidumbre acerca de la valencia de la imagen. Después la imagen aparecía durante 8 segundos y mientras que la imagen estaba en la pantalla, los participantes debían aplicar la estrategia que se les había indicado previamente. Posteriormente aparecía en la pantalla una escala de Likert, igual con calificaciones del 1 al 9, con la cual se evaluaba la fuerza del afecto negativo subjetivo posterior a experimentar el estímulo y también posterior a llevar a cabo la estrategia indicada, en el cual 1 pues no estaba dicha experiencia negativa y 9 la experiencia era extrema. Posteriormente se indicaba a los participantes que se relajaran durante 4 segundos antes de que comenzara la siguiente prueba. En cada prueba, cada una de las tareas se presentaba en un orden pseudo aleatorizado. Bueno, se confirmó que al mostrar las imágenes, en cuanto a los resultados, se confirmó que al mostrar las imágenes negativas, aumentaron las emociones negativas en los participantes, al observarse que durante la tarea de ver neutral, las calificaciones de afecto negativo fueron menores que en otras pruebas. Tanto la supresión como la observación fueron efectivas para regular las emociones. Para ambas evaluaciones, los resultados fueron estadísticamente significativos, incluso posterior a aplicar pruebas de ajuste. El análisis de todo el cerebro para contrastar las tareas de ver neutral y ver negativa mostró activaciones en regiones como la amígdala, en cerebro medio, giro occipital, corteza prefrontal y corteza dorsal del cíngulo anterior. La amígdala izquierda mostró una respuesta importante a estímulos negativos y dado que pues en general es considerada, como habíamos mencionado previamente, un centro de procesamiento emocional, se estableció una esfera de 3 milímetros en esta región como una región de interés. Las respuestas de la amígdala al ver las imágenes negativas fueron significativamente diferentes en cada tarea. La respuesta fue significativamente menor durante la tarea de suprimir negativa comparada con ver negativa, igual con resultados estadísticamente significativos, mostrando que la supresión sí fue efectiva para reducir la respuesta amigdalina. En cuanto a la tarea de observar, se observó que la respuesta fue marginalmente menor comparada con la tarea de ver negativa, lo cual sugiere que esta estrategia también funcionó, aunque su efecto sobre la amígdala fue menor que el de la supresión, aunque cabe mencionar que este resultado no fue estadísticamente significativo. Para examinar el efecto de la regulación en todo el cerebro, se realizaron comparaciones entre suprimir y ver negativa y observar y ver negativa. Para supresión se observó mayor activación del giro frontal inferior izquierdo, y la misma medición se realizó para la tarea de observar negativo comparada con ver negativo, y se vio una mayor activación de diferentes áreas, como el giro precentral, el giro frontal inferior, el lóbulo parietal inferior, el putamen y la ínsula anterior. Se observaron pues, muchísimas más estructuras que para la supresión. Y bueno, en cuanto al análisis de conectividad funcional con la amígdala, en la tarea de observar se vio que la conectividad entre la amígdala y la corteza prefrontal medial se correlacionó positivamente con mayor actividad de la amígdala izquierda, es decir, a mayor actividad mayor respuesta de la amígdala, mayor era la conectividad entre la amígdala y la corteza prefrontal medial. Dichos resultados indican que a mayor conectividad funcional negativa entre ambas estructuras, es decir, la actividad de la amígdala se atenúa, es decir, aquí se corroboró que probablemente, que muy posiblemente la corteza prefrontal medial, al activarse, disminuye la respuesta de la amígdala. Como vemos, la correlación pues, fue lineal. Por otro lado, en las tareas de suprimir negativa, la actividad individual de la amígdala izquierda se correlacionó positivamente con conectividad a múltiples regiones más remotas, principalmente la corteza prefrontal dorsolateral y la precuña. Igual que en el resultado pasamos, vemos que la correlación pues, es bastante buena. Aquí se ve igual la correlación de la conectividad de la amígdala y la precuña con la respuesta de la amígdala.
Y bueno, en cuanto a la discusión del artículo, en el artículo se vio que ambas estrategias, tanto la supresión como la atención plena, fueron efectivas en regular emociones negativas en respuesta a un estímulo negativo. Específicamente en cuanto a la supresión, se vio una activación mayor de la corteza prefrontal ventrolateral y una regulación de la actividad de la amígdala a través de conectividad funcional con corteza prefrontal dorsolateral y precuña. Y en cuanto a la atención plena, se vio que hay pues, bastantes áreas, un mayor número de áreas involucradas, principalmente el giro frontal superior, la corteza anterior del cíngulo y la ínsula anterior. Incluso se vieron activaciones de áreas relacionadas al lenguaje, como el giro frontal inferior izquierdo y el giro temporal medial bilateral. Esto se dio principalmente, bueno, se cree porque cuando a los sujetos se les pidió que describieran su estado mental en su mente, pues se dio la activación de, bueno, su estado, la valencia, digamos, el cómo se observaban objetivamente cuando se les pidió que describieran esto, fue que se vio la activación de estas áreas. Y se vio que la regulación de la amígdala se da a través de una conectividad funcional, principalmente con la corteza prefrontal medial. ¿Qué ventajas tiene el estudio? Bueno, es el primer estudio que compara las vías neurales entre dos estrategias de regulación emocional. Replica resultados de estudios de imagen funcional previos en relación a los circuitos neurales relacionados a la atención plena y establece una adecuada correlación entre la reactividad de la amígdala y su conectividad con otras estructuras en ambas técnicas de regulación. Y en cuanto a las limitaciones, pues bueno, es un estudio con bajo poder estadístico, la muestra fue muy pequeña. Una fuente potencial de sesgo fue el enseñar las imágenes a los participantes previo al estudio. No se tomó en cuenta si los participantes tenían un entrenamiento previo en estrategias de regulación emocional y tampoco se dio un entrenamiento extensivo en estrategias de regulación emocional y el estudio tampoco tenía un grupo control para comparar. Y bueno, en cuanto a conclusiones, bueno, la regulación emocional podemos ver que involucra de múltiples regiones a nivel del sistema nervioso central, dependiendo de la estrategia que se utilice, pero vemos que principalmente se da a través de una regulación de respuestas de la amígdala a través de la corteza prefrontal. Y bueno, a futuro, pues bueno, vemos que para poder continuar estos estudios y para tener resultados un poco más confiables, se necesitan estudios longitudinales y comparativos con grupo control y se necesita, bueno, cuyo objetivo sea ver los efectos de dichas modificaciones neurales en el estilo de vida de las personas.